Es un tema muy apasionante para mí. Tengo mucho tiempo tratando niños con pie novaro y es un tema que he adaptado específicamente para los pediatras, ver cómo identificar el pie equinovaro y sobre todo que estemos enterados de cuál es el mejor tratamiento para poder ofrecer a nuestros pacientes. El pie equinovaro se conoce como clubfoot, si buscamos la traducción, porque es similar al palo de golf con que se juegan los golfistas. Si se fijan, tiene una forma muy peculiar, el pie se ve virado hacia adentro y tiene varios componentes, el aducto, el cabo, el varo y el equino. Pero puedo llamarle de esta manera y podemos tener algunas inconsistencias en nuestra mente si no sabemos definirlas adecuadamente. El aducto es aquel componente del pie equinovaro en el que podemos observar desde la planta del pie y vemos cómo todo el piecito está incurvado hacia la línea media. El cabo podemos ver lo opuesto a lo plano, es decir, un aumento en el arco longitudinal del pie. El varo lo podemos observar desde la parte posterior del pie, en donde vemos como si los tobillos estuvieran con una forma de charrito. Y el equino finalmente es aquella deformidad en la que existe incapacidad para darle dorsiflexión al tobillo. Entonces, estos son los 4 componentes del pie equinovaro y, usualmente esta patología afecta predominantemente al sexo masculino, 2 a 3 varones por cada mujer, y más o menos el 50% afecta bilateralmente a ambos pies, y en el otro 50% solamente a un pie, que puede ser izquierdo o derecho. Es una patología que es la más frecuente de los pies con los que nacen los bebés. Se conoce como una deformidad fetal. ¿Por qué le llamamos deformidad? Porque todo esto ocurre después del periodo de la embriogénesis, es decir, el bebé se forma perfectamente, pero en su etapa de desarrollo sucede algo que va a promover que el pie tenga esta forma que ya discutimos previamente. Y lo que quiero hablar principalmente es acerca de la fisiopatología de esta deformidad, que aunque nosotros la podemos observar en el pie, porque es en el pie donde se ve esa deformidad, en realidad es un problema de tejidos blandos. ¿Qué es esto? Es decir, músculos, tendones y ligamentos tienen muchísimas fibras de colágena que están onduladas y que eso le va a dar la característica a esos tejidos blandos de ser más cortos, más duros, más resistentes y van a jalar al piecito hacia adentro y en equino hacia abajo como si fueran unos elásticos. Y como los elásticos tienen una capacidad de memoria muy importante, entonces, a pesar de que nosotros vemos la deformidad en el pie, tenemos que saber que todo el problema está en esos tejidos blandos, por las fibras de colágena, por esa característica y también porque hay mucha fibrosis en esos tejidos blandos, que es lo que da esa característica de ser tan duros, tan cortos, tan chiquitos, que finalmente van a provocar esta deformidad en el pie del bebé. Y la diferencia entre la malformación, pues ustedes todos lo saben, la malformación sucede en el periodo de embriogénesis y en realidad no podemos hacer nada más allá que tratar de reconstruir para tratar de que ese niño se desenvuelva lo mejor posible. Sin embargo, al ser un proceso o una alteración que sucede en el desarrollo, es un mecanismo dinámico en el que si nosotros lo conocemos bien, podemos tomar parte de ese conocimiento y podemos revertir esa historia natural de la enfermedad, como es en el caso de la displasia de cadera o el caso del pie equinovaro, que si nosotros hacemos el tratamiento correcto en el tiempo correcto, pues entonces vamos a tener los resultados que buscamos y podemos tener niños felices con pies flexibles, no dolorosos y que puedan hacer su vida totalmente normal. El pie, en sus características fisiológicas normales,
Tiene esta disposición de huesitos, no sé si recuerden la anatomía ósea de los pies, pero lo podemos observar, el rojo es el calcáneo, que se articula con el cuboides en la parte más distal, y luego viene este otro huesito que hace divergencia con el calcáneo y está sobre él, que es el astrágalo, y hace una congruencia con el escafoides, que es el verde, y luego viene las 3 cuñas y ya los metatarsianos y las falanges. En el pie equinovaro tenemos esos mismos huesos en una disposición diferente por esa acción de los tejidos blandos que jalan al pie hacia adentro. Al jalarlo hacia adentro, sufre un paralelismo entre astrágalo y calcáneo, y todo el mediopié y el antepié es como si se giraran a través de esa articulación de Chopin, ¿verdad? Entonces, tenemos como una desalineación de esos huesitos por la acción de los tejidos blandos de forma anormal. Esto es básicamente lo que vamos a ver en la charla, la fisiopatología que ya empezamos a hablar de ella, cómo al ser una deformidad fetal podemos observarla por ultrasonido a partir de la semana 16 en los ecos estructurales. Y esta es una foto de las disecciones que el doctor Ponseti era un médico español que fue exiliado cuando perdió en la Guerra Civil Española y estuvo un tiempo en Francia, después en el Estado de México, y allí conoció al doctor Farril, que era el ortopedista de Frida Kahlo, y él lo recomendó para ir a estudiar a la Universidad de Iowa. Y ahí fue donde él se desenvolvió, se hizo ortopedista, pediátrico, pero sobre todo tuvo todos estos avances de investigación en el pie equinovaro, y esta es una foto característica de esos estudios que él realizó en los niños de pie equinovaro. Y podemos observar justamente lo que les decía, todo el desacomodo de los huesitos a partir de la articulación de Chopard y cómo esos tejidos blandos son más gruesos, más rígidos de lo normal y jalan al pie hacia adentro. Si nosotros hacemos una disección de los gastrocnemios, o sea, de los músculos de la pierna, de una pierna sana y de una pierna afectada, vamos a ver grandes diferencias. En la pierna afectada, que es en el recuadro del lado izquierdo, y podemos ver que la pierna afectada es la más cortita y la menos voluminosa, no hay tantas fibras musculares. Si se fijan, el tendón de Aquiles es muy cortito y muy ancho, muy grueso, no es tan finito como el del lado sano, y hay mucha infiltración de fibrosis. Entonces, esto le da la característica de que siempre, siempre, aún el paciente crezca, sea mayor, haga ejercicio, haga pesas, siempre vamos a encontrar una diferencia en el volumen de la circunferencia de la pierna por esa afectación histológica de esos tejidos blandos, a pesar de que el pie ya se haya corregido, porque es una alteración estructural en los músculos, tendones y ligamentos. El diagnóstico es muy sencillo. La foto del lado izquierda de su pantalla es un niño con pie equinovaro característico, y la del lado derecho, aunque pareciera un pie equinovaro de características leves, en realidad se trata de un metatarso aducto, que es el principal diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar de un pie equinovaro a un metatarso aducto que semeja mucho a un pie equinovaro como más leve? Pues justamente el pie equinovaro, el pie va a estar en equino, en puntita, y va a ser imposible darle dorsiflexión a ese pie. Sin embargo, el metatarso aducto podemos observar una incurvación de la parte lateral del pie, pero más o menos a partir del medio pie hacia adelante. Y si lo vemos de lado, ese pie sí tiene dorsiflexión, o sea, sí es capaz ese pie por sí solo de dorsiflexionar, o incluso si nosotros lo movilizamos, somos capaces de que haga dorsiflexión. Y en el pie equinovaro va a haber un equino permanente hasta que logremos esa corrección. Este es un niño que nació con metatarso aducto bilateral. Si se fijan, pudiéramos confundirlo con un pie equinovaro, pero al momento de manipularlo podemos observar cómo la relación de la tibia con el calcáneo sí da dorsiflexión, aunque el antepié siga incurvado. Entonces, debemos ser cuidadosos en el diagnóstico.
Este es un pie equinovaro, es la característica y el aspecto natural. Acuérdense del palito de golf, siempre va a estar incurvado hacia adentro. Sin embargo, al manipularlo, vean que el pie se corrige completamente. Entonces tenemos un pie equinovaro que puede ser postural, como es en este caso de este bebé, que solamente basta hacerle ejercicios para que esos pies se corrijan. Sin embargo, existe el pie equinovaro congénito que al manipularlo no podemos corregir el pie completamente. Vean, este pie es un pie postural también, aunque es un pie equinovaro, es postural. Pero de lo que toca hablar el día de hoy es justamente del pie equinovaro idiopático, aquel que no es capaz de corregirse con ejercicios, con manipulación. Y este tipo de pie es el que requiere este tratamiento tan especializado de los que les voy a hablar. También lo podemos ver asociado a síndromes o a enfermedades neurológicas. Por ejemplo, síndromes de banda de Stryker, agenesia sacra, niños con secuelas de mielodisplasia, algunos otros síndromes como artrogriposis, hay algunos niños Down que pueden tener o coexistir con pie equinovaro. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, pues, es definir en qué consiste el método Ponseti. Actualmente, el método Ponseti es el estándar de oro de tratamiento del pie equinovaro. Si ustedes tienen un bebé con pie equinovaro y lo quieren tratar en el mejor hospital del mundo, lo que les van a ofrecer es método Ponseti. Y este método se ha difundido en los últimos 24 años en todo el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todos los continentes, y pues debe ser un método llevado a cabo específicamente tal y cual se diseñó para que podamos tener los resultados que buscamos. ¿Y en qué consiste el método Ponseti? Una fase que realiza el ortopedista que consiste en manipular el pie de una forma muy específica para ir estirando paulatinamente esos músculos, tendones y ligamentos y colocarle un yeso para que ese pie quede en esa posición y durante una semana esos tejidos blandos se estén estirando continuamente. A la siguiente semana se retira ese yeso, se vuelve a manipular y se vuelve a colocar un yesito para mantener esa corrección obtenida con la manipulación. Esto se repite en un promedio de 4 a 8 semanas, que es el tiempo aproximadamente descrito para poder corregir el pie de un niño que no tiene ningún síndrome, es decir, un pie que es idiopático. Una vez que el pie se logra corregir totalmente, es decir, que ya no tenemos cabo, que ya no tenemos varo, al contrario, el retropié está en valgo o neutro, que la abducción ya llega hasta los 50, 60 grados, entonces en ese momento culminamos el método de tratamiento con la realización de una tenotomía del tendón de Aquiles que nos va a permitir que el pie tenga capacidad de dar dorsiflexión. Una vez que se realiza esto, después de la tenotomía, inmediatamente se coloca el último yeso con el pie bien corregido, con el que dura de 2 a 3 semanas para que ese tendón cicatrice en la nueva posición, y una vez pasado este tiempo, viene el periodo o la fase de mantenimiento del resultado, que consiste en utilizar un par de zapatitos unidos por una barra que va a mantener ese resultado que ya tuvimos. Pero poco a poquito lo vamos a ir desglosando. Entonces, el método Ponseti es un tratamiento bien específico para poder lograr tener niños felices, papás contentos, niños que puedan realizar su vida totalmente normal y que puedan desarrollarse igual que cualquier otra persona. Entonces tenemos el diagnóstico, el tratamiento de método Ponseti a base de manipulación enyesado, la realización de la tenotomía y finalmente terminamos con mantener el resultado con la férula en abducción. Es un método bien preciso y quien lo realiza requiere un entrenamiento muy, muy importante. Esto tiene una curva larga porque es tratar con los piecitos de los bebés que son tan pequeñitos y que son tan lábiles para poner un yeso que sea perfectamente adosado sin que les pueda molestar ni que les pueda lastimar.
Los detalles consisten, o sea, los detalles es todo lo que hace la diferencia en el método, desde cómo posicionamos al bebé, cómo se pone el ortopedista para manipular ese piecito, cómo debemos estirar esos tendones y ligamentos, que tenemos que estar a la altura de los bebés para poder lograr ese estiramiento. Obviamente, si el paciente está relajado, no tiene dolor, no está llorando, no está pataleando, pues entonces vamos a poder hacer un mejor estiramiento a que si el paciente está luchando contra nosotros. Entonces es muy importante permitir que la familia participe, que nos ayude. El darles leche materna durante el enyesado es muy beneficioso, nos ayuda muchísimo. En niños más grandecitos, el iPad, la tableta, el celular es una herramienta fundamental para que los niños estén tranquilos y entretenidos en otras cosas, ¿verdad? Así como nosotros programamos y organizamos en el momento de hacer un procedimiento quirúrgico, dónde se pone cada uno de los ayudantes, dónde se pone el cirujano, dónde se pone el anestesiólogo, también el colocar un yeso es un procedimiento meramente ortopédico. Si se fijan, estos son mis dedos, yo estoy de frente al bebé que voy a poner el yeso, el papá me está sujetando la piernita del bebé y la mamá le está dando su biberón. Entonces la mamá funge en ese momento como si fuera anestesiólogo para poder hacer que el bebé esté tranquilo y pueda cooperar. La manipulación, pues no nos vamos a meter en detalle, pero básicamente hacemos todas estas cosas al momento de manipular ese piecito para poder estirar esos tendones y ligamentos. Generalmente quien lo manipula se pone lateral al paciente para poder estirar bien. Ubicamos dónde está la cabeza del astrágalo, que es la prominencia más importante en la parte anterior del tobillo, y hacemos una contrapresión con una parte muy específica de nuestro pulgar para no ir a bloquear otras articulaciones que pueden bloquear finalmente ese movimiento que nosotros esperamos para ir estirando esos tendones y ligamentos. Entonces, la pura puntita de nuestro dedo pulgar se coloca de manera flexionada en esa partecita tan pequeña de la prominencia de la cabeza del astrágalo, y lo que hacemos es una ligera tracción, un pequeño twist como para elevar el primer metatarsiano, y hacemos una abducción del pie. ¿Hasta dónde? Hasta antes de que el bebé pueda emitir un pujido o quiera empezar a llorar. Entonces, no se trata de lastimarlos ni de ser bruscos, al contrario, debe ser sumamente gentil para que el bebé esté relajado, sin dolor y sin llorar, para que podamos estirar lo más posible esos tendones y ligamentos de manera gentil. El enyesado, una vez que nosotros ya estiramos tendones y ligamentos, tenemos que colocar un yeso que mantenga esa posición que logramos al manipular. Los yesos deben ser perfectamente colocados para evitar tener complicaciones tan serias como las que vamos a ver o como las que estamos viendo en pantalla. Puntos de presión que nos pueden ocasionar justamente úlceras, lesiones dérmicas, encimamiento de los deditos, deformidades de los mismos, o que los bebés puedan sufrir estas alteraciones por yesos mal colocados. Se pretende que un yeso, pues, le dure toda la semana al bebé para que pueda hacer esa función de mantener el estiramiento que nosotros hicimos con la manipulación. Sin embargo, cuando el yeso no está bien colocado, puede suceder esto. Esta es una bebé que no es de este país, pero en este país también pasa, en donde le colocan los yesos y el bebé empieza a patalear, y como no está perfectamente bien colocado, lo que pasa es que se empieza a deslizar el piecito dentro del yeso hasta que se lo sacan. O hay veces que ni siquiera se sale totalmente el yeso, pero el pie queda en una posición muy forzada dentro de él y de una manera inadecuada que nos puede provocar lesiones serias, o que ese pie se convierta en un pie complejo que nos cueste todavía más trabajo en corregir. Entonces, lo que hacemos nosotros es, después de la manipulación, colocar la guata de manera muy, muy, muy detallada, muy específica,
porque desde que ponemos nosotros la guata, tenemos que irle dando la formita del piecito. Recuerden que el bebé prácticamente es 80% agua o incluso un poquito más de porcentaje, y tenemos nosotros que ir moldeando ese pie para irle dando la forma adecuada. Una vez que se coloca la parte inferior de la guata, se coloca el yeso y debemos moldearlo de tal manera que nos quede una posición o una forma de yeso campeón, así le llamamos nosotros. Debe estar triangular en la parte de adelante, debe estar la planta planadita, debemos tener un buen moldeo en el talón, un buen moldeo en la parte anterior del tobillo, debemos evitar presión en el hueco popliteo y finalmente debemos completar ese yeso hasta la ingle, hasta el pliegue inguinal. Hay que desabrochar el pañal para poder llegar a esa zona y se completa manteniendo la rodilla a 90 grados de flexión y vemos que debe estar bien a 90 grados con la tibia recta. Y si lo vemos de frente, se deben ver los 5 deditos, debe estar ovalada esa parte y debe quedar como guarachito, es decir, la parte plantar del yeso debe quedar más larga de los dedos y la parte dorsal del yeso debe permitir que estén descubiertos los dedos para que el bebé pueda hacer extensión de los mismos. Entonces son yesos que se colocan hasta la ingle en dos partes, primero la parte por debajo de la rodilla para poder mantener y darle la forma a ese yeso y mantener sobre todo la posición que logramos al momento de la manipulación. Y bueno, ya les comenté todos los demás pasos. Este yeso se cambia cada semana y la corrección se va haciendo de manera progresiva. Generalmente siempre lo hacemos entre dos personas para evitar complicaciones y el mejor material para utilizar para poder hacer el método Ponseti es el yeso. A pesar de que hay otros materiales sintéticos que llaman mucho la atención porque tienen figuras y colores, en realidad estos materiales se ha visto que no son capaces de moldear adecuadamente y también se ha visto que no son capaces de controlar la posición. La única ocasión en donde utilizamos fibra de vidrio es encima del yeso, es decir, ponemos el yeso y los niños que son ambuladores podemos ponerle fibra de vidrio para evitar que ese yeso se vaya a romper o se vaya a desgastar. El gran reto al que nos enfrentamos los ortopedistas es que tenemos que colocar el yeso en la posición que logramos con la manipulación. Vean, este es un bebecito que tiene síndrome de Moebius. Es un pie, tiene pie equinovaro bilateral que es muy, muy severo. Sin embargo, la manipulación sí es rígido, pero no es tan rígido como aparenta la foto. Este es el mismo bebé en esa misma sesión, en donde ya se le colocó un yesito y vean el otro pie, todavía no se lo colocamos, pero vean hasta dónde podemos manipular sin que el bebé esté incómodo y tampoco sin que hagamos algún daño a esos microvasitos o a los capilares que existen sobre todo en la parte medial del piecito. No debemos ver que se pone blanco ni cambia de coloración al momento de la manipulación. Debemos ir lento para evitar que esos capilares se rompan y podamos causar edema en los piecitos. Y bueno, pues también evolucionamos. Este es un yeso que yo coloqué en 2005. Apenas tenía como 3 meses de entrenamiento en método Ponseti. Y este es un yeso mío en la actualidad. Entonces, de lo que se trata, pues, es de ir mejorando. En realidad es una curva de aprendizaje, o sea, el comprender la fisiopatología es muy sencillo, pero el llevarlo a cabo y lograr este tipo de yesos bien estilizado, que no le lastime al bebé, que estén finitos y que mantenga la corrección, se requiere de mucho entrenamiento y estar realizando el tratamiento a muchos niños para poder llegar a este punto. Usualmente hacemos el retiro del yeso justo antes de colocar el siguiente. En la primer sesión, lo retiro yo en el consultorio y les muestro a los papás cómo hacerlo, y si ellos se animan, lo pueden hacer justo antes de ir al consultorio, solamente teniendo el tiempo para poder meter a bañar al bebé, para que pueda tomar un baño completo y pueda remojarse sus piernitas y las puedan lubricar con crema. Entonces, el yeso
lo quitamos sin sierras eléctricas, porque si lo que queremos es que los bebés y los niños estén tranquilos y no estén batallando o pataleando al momento de hacer la manipulación, pues todo tiene que ser gentil. Entonces, usualmente yo lo retiro con estas pinzas, son pinzas de electricista, con un movimiento de pronosupinación de mi muñeca para no lastimar a los bebés, y en 5 o 7 minutos puedo quitar un yeso de características, como ya lo mencioné, y si se fijan, son yesos que no son bromosos, no tienen tanto yeso, son yesos finitos que nos permiten hacer el retiro así de rápido. Una vez que logramos tener ya todas esas sesiones de yesos, en promedio entre 4 a 8, y que ya tenemos el pie con estas características, es decir, que si lo manipulamos el pie puede llegar a 50, 60 grados de abducción, que ya no se siente la cabeza del astrágalo prominente en la parte anterior del tobillo, que si nosotros damos dorsiflexión llega al menos a neutro, que ya no tenemos un cabo presente y que el talón está en valgo. En ese momento el paciente ya es candidato a realizar la tenotomía del tendón de Aquiles, que es la última de las deformidades que se corrigen y que esta no va a ceder a manipulaciones. El tendón de Aquiles tiene una estructura diferente al resto de los tejidos y se ha visto que si nosotros lo manipulamos con ejercicios y queremos ir de 0 grados de dorsiflexión a lo mínimo indispensable, que son 10, podemos crear un pie en mecedora o podemos romper la articulación del Lindsfrank y hacer que el antepié sí se vaya en dorsiflexión, pero el retropié sigue en equino. Entonces, prácticamente el 100% de los pacientes requieren este procedimiento de la tenotomía y generalmente lo realizamos con el bebé despierto, no lo sedamos, se hace una infiltración local con lidocaína. En pacientes ya grandecitos, como el caso de este bebé, le damos un poco de midazolam vía oral, dejamos que el niño esté relajado, le damos el celular o la tableta y es un procedimiento que usualmente hacemos en quirófano, en el medio privado para protección de los bebés y de nosotros también, pero en el hospital lo podemos hacer en el consultorio porque estamos dentro de un hospital y si se requiere algo, pues tenemos un carrito de emergencia, un servicio de pediatría, una sala de urgencias, etcétera, para hacerle frente a cualquier eventualidad. Entonces, es un procedimiento sencillo, pero es un procedimiento que sugerimos que se haga en quirófano. En el hospital civil donde laboro es imposible meter a los niños a quirófano por la cantidad de turnos que tenemos, sobre todo en el turno matutino. Estamos saturados y tenemos la agenda más o menos a 3 meses. Entonces no podemos hacerles espacio a estos bebés para que sean programados y es por eso que ahí hemos adaptado en la misma clínica la realización de las tenotomías con todo el tema de esterilidad, me refiero, si se fijan, no es necesario ponernos una bata o algo, sino campos estériles, una hoja de bisturí, un mango de bisturí, la lidocaína simple. Aquí está otra nena también grandecita a la que le estamos haciendo la tenotomía, está despierta y está entretenida con el celular. Y a los bebés más chiquitos los dejamos en ayuno, por ejemplo, bebés de mes y medio, los dejamos con un ayuno de 2 horas o 3 y pasamos un biberón o pasamos a la mamá al quirófano para que le ofrezca leche materna mientras hacemos la infiltración y la tenotomía. Una vez que hacemos la tenotomía, se coloca el último yeso que debe quedar con absoluta corrección, la máxima abducción y la máxima dorsiflexión para que ese tendón de Aquiles cicatrice en la nueva posición. Y entonces, al quitar el yeso, vamos a ver que el pie es capaz de dar dorsiflexión. Por lo menos debemos tener como mínimo 10 grados de dorsiflexión. Ahora, una vez que ya quitamos el yeso, después de la tenotomía con el que duran de 2 a 3 semanas, debemos mantener el resultado con algo, porque si imaginamos y nos regresamos al inicio, decíamos que los malos de la película son los tejidos blandos y que funcionan como si fueran
un efecto de un resorte o de un elástico. Entonces, si nosotros no mantenemos esos piecitos estirados, el pie sí o sí se va a regresar. Sobre todo el mayor riesgo de recidivas ocurre en el primer y segundo año de vida, que esto está asociado mucho al crecimiento rápido de los bebés. El hueso crece tan rápido y los tejidos blandos no crecen a la misma velocidad de los mismos, y entonces se vuelven a quedar cortos con respecto a ese crecimiento de la pierna y del pie. Por eso es que la utilización de una férula que mantenga la posición del bebé y que permita que durante la noche el bebé, al momento de patalear, siga estirando ese tendón de Aquiles, nos ayuda a mantener el resultado. La férula puede ser de diferentes tipos. Hay mexicanas, hay importadas, está la original del doctor Ponseti. Actualmente estamos utilizando prácticamente en todo el país una que se llama Iowa Brace, que fue diseñada en la Universidad de Iowa, pero esta férula tiene un muy bajo costo con respecto a la original del doctor Ponseti. Entonces, estos zapatitos sí o sí se deben de colocar los primeros 3 meses después de la tenotomía, 23 horas al día con 1 hora de descanso para que puedan asear, bañar al bebé, pueda estirarse, etcétera. Pero si empezamos el tratamiento, al inicio, cuando los bebés son pequeñitos, pues entonces esto no interfiere en su desarrollo psicomotor. Incluso cuando son más grandes, pueden ver que, los niños pueden gatear incluso con las férulas puestas. Aquí es donde ustedes pueden ayudarnos muchísimo en el mantener el resultado de una patología que es tan compleja y que ya pudimos corregir. Por ejemplo, nosotros los citamos cada 3, 4 meses, pero durante ese periodo van con ustedes 2 o 3 veces por la gripa, por etcétera. Si ustedes saben que tiene pie equinovaro y que fue tratado con método Ponseti y que está en periodo de ferulización, entonces ustedes pueden ser nuestros grandes aliados para que los papás pongan la férula. Se ha visto que el número de recidivas o el riesgo de recidivas va muy de la mano con la falta de uso de la férula en abducción. Un bebé que sí usa la férula en abducción tal y cual se lo indicamos, tiene un 94% tiene un 4% de riesgo de que esos piecitos se regresen si usa la férula. Pero un bebé que no utiliza la férula tiene más del 90% de riesgo que ese pie vuelva a tener la deformidad, quizá no como la inicial, pero el pie se regresa y ya no es un pie plantígrado. Entonces, decíamos, los primeros 3 meses se usan 23 horas al día. Después de estos 3 meses vamos a ir disminuyendo las horas de uso paulatinamente hasta que el bebé solamente las usa por las noches y las siestas, con un promedio de 12 a 14 horas, principalmente en la noche y siestas. Entonces, esto tampoco va a interferir con que el niño se siente, gatee, empiece a caminar, vaya a la escuela, porque se ha visto que esa pérdida de la memoria de esos tendones y ligamentos para que quieran regresarse, más o menos empiezan a disminuir o se quita a partir de los 5 años de edad. Entonces, este tratamiento es largo. Tienen que usar su férula en abducción hasta los 5 años de edad, pero solamente por las noches y siestas para que podamos tener pies que sean plantígrados, flexibles y que no vayamos a tener recidivas. Si ustedes se fijan, el bebé con esa posición o esos movimientos que hace, y como está diseñado el zapatito, hace que el tendón de Aquiles se siga estirando aun cuando el bebé duerme y hace este cambio de posiciones. Entonces, es un mecanismo en el cual sigue habiendo estiramiento de ese tendón y nos ayuda a mantener la dorsiflexión de los piecitos. Obviamente, para lograr tener este tratamiento a largo plazo necesitamos educar a los papás. Debe haber confianza en el médico, debe haber buena relación, debe haber información veraz y fluida y estar dispuestos, pues, a resolver las dudas de los padres.
Entonces, les damos información en qué consiste el método de tratamiento, cuánto tiempo dura, debe haber un compromiso de ambas partes y siempre que van a nuestra visita debemos reiterar que existe riesgo de recidiva solamente por la propia fisiopatología de la deformidad. Ahora, ¿qué se sabe de cuando desarrollamos clínicas de Ponseti para el tratamiento de pie equinovar? En México estamos avanzados porque prácticamente en todos los estados de la república existen clínicas de tratamiento, así como en el Hospital Civil de Guadalajara hay una clínica de pie equinovaro, en el Hospitalito de Zapopan tienen una clínica de pie equinovaro, eh, tanto en el Hospital Civil, en el turno matutino como en el turno vespertino, ha habido la necesidad de desarrollar esta clínica por la cantidad de pacientes que nacen con pie equinovaro. Más o menos las estadísticas de Norteamérica, de Estados Unidos específicamente, un paciente por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, se sabe que en las clínicas, pues se tiene que desarrollar y ofrecer el método de tratamiento que es el estándar de oro, que es método Ponseti. Y encontramos algunos artículos en que básicamente dicen, si no haces el método Ponseti, no vas a tener estos resultados de tener pies plantígrados sin dolor y que los niños puedan crecer y podamos ofrecerles una oportunidad de vida y de desarrollo. Entonces, si no realizamos esos detalles del método que más o menos los vimos de manera general, los resultados no van a ser adecuados y entonces vamos a tener pies que pueden estar propensos a someterse a tratamientos quirúrgicos o unos tratamientos más invasivos. Entonces, si nosotros hacemos tal cual los detalles y si seguimos este método sistematizado, podemos lograr tener esos resultados que se reportan en muchos países del mundo de buenos resultados. Este es un artículo en donde se compararon 2 hospitales diferentes. En el primer hospital había diferentes médicos que hacían y no hacían Ponseti, y en el otro hospital era un hospital donde sí tenían médicos entrenados específicamente con el método Ponseti. En el primer hospital trataban a los niños en diferentes días, es decir, tenían una fractura, trataban la fractura y llegaba un niño con pie equinovaro y lo metían y le hacían el tratamiento y luego llegaba una infección y lo pasaban y hacían el aseo, etcétera. Pero en el hospital donde había médicos Poncetis tenían un día específico de clínica para el tratamiento de estos niños. Obviamente en el primer hospital tenían variaciones en el método y en el hospital donde los médicos fueron entrenados hacían un verdadero método Ponseti. Obviamente en el primer hospital tenían un pobre seguimiento y en el hospital donde se hacía verdadero Ponseti trataban de tener un seguimiento adecuado y pues bueno, los resultados al final de estos pacientes tratadas en estas 2 clínicas pues no eran los mismos. Los pacientes del primer hospital eran pacientes que eran propensos a recibir tratamientos con grandes cirugías. Y ahora la pregunta, ¿cuándo tenemos que iniciar el tratamiento de estos bebés? Ustedes reciben un bebé recién nacido, detectan la deformidad y es algo que muchas veces los papás ni siquiera saben, otras veces ya están enterados porque lo detectaron a través de un ultrasonido, que eso sería lo ideal para que los papás se vayan documentando y vayan buscando al médico que va a hacer el tratamiento adecuado. Pero cuando cae de sorpresa, lo que quieren es que se garantice la atención de esos bebés, de los papás que están angustiados de saber por qué su bebé nació con 1 o 2 piecitos, deformados en esa posición. Y entonces a veces recibimos la interconsulta del pediatra hacia nosotros para que desde el cunero vayamos y el bebé ya salga con el tratamiento desde el cunero. Me ha tocado por insistencia de los pediatras que quieren que vayamos y que desde ya les pongamos el método de tratamiento, que enyesemos a ese bebé y ese bebé ya salga del hospital con su yeso puesto. Sin embargo, esto no es lo ideal. Podemos ir a esta interconsulta, pero esa interconsulta va a ser para revisar al bebé, explorarlo y explicarles a los padres de qué se trata y en qué va a consistir el tratamiento. Se ha visto que cuando se inicia de manera muy rápida el tratamiento, los papás
en vez de ir hacia adelante, tienen miles de dudas y no alcanzan a asimilar lo que está sucediendo. Este es un artículo publicado por la Universidad de Iowa y por María, que es la enfermera asistente de la clínica de Iowa. Y ella lo que quería era identificar esas necesidades educativas que tenían los papás, cuál era el papel del ortopedista, cómo podían hacer mejoras en la organización y la atención de estos bebés. Entonces les hizo un cuestionario a 30 papás de 30 bebecitos y ellos decían que la parte del tratamiento más confusa era la consulta inicial y que de inmediato se enyesara al paciente porque como que no quedaba claro toda la información, tenían miles de dudas y de repente ya salían con su bebé con el yeso puesto y no les daba oportunidad de ver y cómo lo voy a bañar y cómo lo tengo que cargar y si el bebé llora es por el yeso. Entonces, no se recomienda que el tratamiento sea desde cuneros y tampoco se recomienda que el tratamiento sea en la primera consulta. La primera consulta debe ser para revisar al bebé, para explicar a los padres, dar información en qué va a consistir y ya la siguiente consulta se iniciaría el tratamiento de enyesado. Entonces, los papás también decían que a veces la terminología médica era muy confusa, tenían problemas de cómo bañar a los bebés, problemas con los yesos, si les rozaba, no entendían muy bien el protocolo de la férula en abducción y bueno, toda la información era más confusa cuando había varios doctores diferentes en la clínica y uno decía una cosa, otro decía otra y otro daba otra información. Entonces, la finalidad de la interconsulta en el hospital debe ser explorar al bebé e informar a los padres para que exista desde ya una buena comunicación. En este otro artículo, para ver en qué momento es mejor iniciar el método de tratamiento, se evaluaron 2 grupos de recién nacidos. En el primero había 18 pacientes incluidos y en el segundo 11 pacientes y se hizo una evaluación con una escala para ver qué tan afectado estaba el piecito y los mejores resultados se obtuvieron en aquellos bebés que tenían más de un mes de vida de nacidos y tenían más de 8 centímetros de longitud del pie. ¿Por qué? Porque durante este tiempo los papás aprenden a conocer a su hijo, aprenden a saber por qué llora, si el llanto es de frío, si quiere que le cambien el pañal, si tiene hambre, a diferencia que si se pone de forma muy inmediata, los papás siempre están aprensivos pensando que el yeso es el culpable de que el bebé llore y posiblemente el bebé llora porque le hace falta que le cambien el pañal. Entonces, la recomendación es empezar entre la tercera y cuarta semana de vida de los bebés. Entonces, finalmente lo que nosotros hacemos y por lo que tanto me apasiona este tema es porque nosotros podemos cambiar la vida de estos niños con pie equinovaro, podemos darles una oportunidad de desarrollarse como personas que no hayan tenido absolutamente nada. De hecho, hay deportistas de alto rendimiento que tuvieron pie equinovaro y que fueron tratados con método Ponseti y que son jugadores en las olimpiadas y que son futbolistas o esquiadores, etcétera. Y nosotros les damos esa capacidad de integrarse nuevamente a la sociedad y no lo es así cuando nosotros eh, no damos un tratamiento adecuado o cuando los papás no buscan atención. Un niño que crece con esta deformidad son relegados de la sociedad, no pueden calzarse un zapato de manera adecuada, tienen que hacer adaptaciones y finalmente sufren de burlas, sufren de incluso todo esto repercute no nada más a nivel social, sino también a nivel económico. Y quisiera terminar con un caso, no sé qué pasó, algo sucedió a mi presentación, porque ya la tenía con logotipos y todo hecho, y cuando reinicié mi máquina algo pasó, pero no quisiera terminar sin antes mostrarles este caso. Es uno de los casos que tienen más seguimiento en el hospital civil, que fue cuando empecé a hacer pie equinovaro con método Ponseti, siendo yo residente de quinto año, y es el caso que tiene
más seguimiento en el tiempo, fueron de los primeros niños tratados en el hospital civil con este método de tratamiento. Y aquí tengo el caso clínico. Es una nena de 15 días de nacida. Nace con deformidad de pie equinovaro bilateral, se colocan 5 yesos, se realiza su tenotomía y se coloca, bueno, son 5 yesos, la tenotomía y el sexto yeso después de la tenotomía. Se coloca la férula en abducción y aquí podemos ver a la nena en el tiempo, incluso Ahorita con no, sus... no está presentando. Perdón. A ver. Aquí está. Ahora sí. Disculpen. Entonces les decía que es una nena de 15 años, de 15 días de nacida, la recibimos con pie equinovaro bilateral, se le pusieron 5 yesos, se hizo la tenotomía y se puso una férula en abducción. Y aquí podemos ver a la niña en su paso por el tiempo. Aquí es en 2011, cuando tenía 6 años de edad, la podemos observar pies plantígrados, pies funcionales, pies flexibles, la niña puede hacer perfectamente toda su vida normal. Y esta es el último video y fotografía de este año, del 2024. Esta nena tiene 18 años de edad, o sea, tenemos 18 años dándole seguimiento, y si la observamos así, prácticamente se ven los pies como si no hubieran tenido nunca nada, ¿verdad? Este método de tratamiento se diseñó, se describió para pacientes pequeñitos, para bebés. Sin embargo, hemos visto cómo los alcances del método Ponseti nos han ayudado para tratar niños con síndromes, niños ambuladores, incluso pacientes adultos. En Latinoamérica hay muchos ortopedistas que tratan el pie equinovaro con método Ponseti en pacientes adultos, y el registrado más grande tiene 48 años. Es o sea, es un cambio y una corrección que no podríamos tener con una cirugía, ya sea una triple artrodesis o liberación de partes blandas u osteotomías. No podríamos tener un mejor resultado que con este método de tratamiento. Obviamente los protocolos se van adaptando y se van cambiando en esos niños mayores o en los adultos, pero básicamente la parte fundamental del método es el mismo.